Bien, seguimos en este tiempo de radio. Vamos a hablar con el portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal Ramos. Alejandro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la política? Parece que esta legislatura, este final de legislatura va a estar calentito. A tenor de lo Bueno, que estamos viendo. lo que sí es cierto es que al final estamos viendo un gobierno municipal que ha sido incapaz de gestionar o sacar adelante aquellos asuntos, yo creo que más importantes, al menos los servicios públicos esenciales, hasta la fecha no están cubriendo esas necesidades básicas y al final tienen que tirar de fuegos de artificio para poder, de alguna manera, pues mejorar en cierta manera su imagen, ¿no? Pero Sí, lo que sí es cierto que el balance ha sido negativo, ha sido un final de legislatura malo por parte del gobierno municipal, yo le daría un suspenso y ahora pues efectivamente veremos cómo va a transcurrir lo que queda de legislatura. Por nuestra parte, por parte de Coalición Canaria, procuraremos en la medida de lo posible seguir siendo serios en la oposición, fiscalizar con total rotundidad, pero también pues seguir apostando por dar alternativas a este gobierno municipal para intentar mejorar la gestión claro, tampoco se pública puede bloquear municipal. el municipio. Efectivamente. Y parece que alguien está interesado en bloquear el municipio, porque vamos a ver, bueno, cuando digo lo de bloquear lo voy a entrecomillar mucho para que nadie se me ofenda, ni pueda entender que lo que yo digo es una crítica hacia la política que puede hacer una determinada formación política. Me refiero al Partido Popular. Ocurrió con el tema de las plazas de policía. Entendían ellos que había una irregularidad que había que corregirla. No se corrigió. Ahí la acusan usted también. Un poco ahora nos explicará esa cuestión de la ilegalidad que había en esa convocatoria. Y también parece ser que otra cuestión que es vital, que es quitar los coches de la vía pública, que están abandonados, que están en una situación lamentable y calamitosa, parece ser que también ha recurrido el Partido Popular y no se va a poder proceder a quitar los coches. Quiero empezar por lo primero, porque le echaban la culpa un poco, hacían referencia a la figura de usted como responsable también de recursos humanos, con la compañera Pino Dolores, de que no salgan las plazas de policía al final, por Bueno, esa mala tramitación que se estaba haciendo, entre comillas, o esa irregularidad que había. bueno, para ser honesto y para que se haga una idea del oyente, bueno, nosotros cuando entramos en el gobierno llevamos ya 10 años sin que se sacaran plazas, ¿no? Sí. Eso yo creo que por todo el mundo es conocido. Y lo que hicimos en nuestros 2 años que estuvimos en el gobierno fue aprobar la oferta de empleo público del 2019 y la de 2020. La oferta de empleo público 2019 es cierto, y eso también hay que decir, las cosas son como son, que la ley establece que se deben publicar antes o se deben aprobar antes de que finalice El el año. año. Nosotros, en este caso, yo firmé el decreto un 20 y pico de diciembre, le damos traslado en este caso al boletín oficial de la provincia de Las Palmas y lo publican, creo que si no me falla memoria, el 3 de enero de 2020, días después de finalizar el año. Se aprobó antes, pero se publicó Más tarde. unos días más tarde. Bueno, pues como en ese momento el Partido Popular, agrupación de vecinos, no interpone ningún recurso. Año 2021 publicamos las bases de la oferta de empleo público de 2019. Y es en ese momento cuando el Partido Popular, agrupación de vecinos, decide interponer un recurso alegando que en el año 2019, el año anterior, habíamos publicado fuera de tiempo, fuera de plazo, esa oferta de empleo público de 2019. Si me está escuchando el oyente, ve que es una cuestión de unos días, ¿no? Sí, es una cuestión de No es una tiempo. cuestión de fondo, no es una cosa que hemos El hecho, expediente está mal un hecho, sino expediente es una mal cuestión de hecho tiempo. o que hemos No presentar en tiempo y que hemos forma. vulnerado ciertos derechos fundamentales, que no hemos sido transparentes en la tramitación. De hecho, en ese momento ni siquiera lo recurren. Lo recurren cuando ve que está avanzando el proceso selectivo. Y esta misma reflexión, le voy a ser honesto, también la hago con el Partido Socialista y con Nueva Canaria. Porque la oferta de empleo público de 2020, la otra, que también aprobamos nosotros estando en el gobierno, la impugnó los sindicatos. Concretamente, no todos los sindicatos, ciertos sindicatos, uno de ellos UGT. Y UGT, el líder de ese sindicato, iba en las listas electorales con Nueva Canaria. Es decir, alguien del propio gobierno o alguien afín al partido, a uno de los partidos del gobierno, que era mi socio de gobierno, también interpuso una demanda, esta vez por la oferta de empleo público de 2020. Pero no se llegó a un acuerdo con los sindicatos.
o no se soluciona el problema de los sindicatos, se retira esa... No, lo ganamos los tribunales. Lo ganan los tribunales No hubo también. ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando le convocábamos a las mesas para negociar las bases ahora de la oferta de empleo público 2020, pues no aparecían ciertos sindicatos a esa mesa de negociación que le convocábamos para negociar. Alegaron, al no ir, alegaron que había falta de negociación, y lo que le dijo su señoría por 2 veces, más en primera instancia, en segunda instancia, es: mire, usted no puede alegar falta de negociación colectiva porque es que usted no apareció cuando le convocaban a las mesas de negociación. Y con esto le hago una pequeña reflexión. También iniciamos la contratación de personal de arquitectos en la empresa pública de Episur. También la impugnó en la empresa de vivienda. También lo impugnó el Partido Popular, Agrupación de Vecinos. Esa sí la ganamos en los tribunales. Acabo de decir esa cuestión, porque es un poco paralizar el ayuntamiento. Paralizar al cuando hay un ayuntamiento que tiene una necesidad de personal tremendo, bien sea policía, bien sea personal laboral. Correcto. Y yo creo que esta forma de proceder, indirectamente el Partido Socialista Nueva Canaria a través de los sindicatos, o el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, estos son los que nos han gobernado los últimos 20 años en San Bartolomé de Tirajana. Pero puede ser un poco vendetta, ¿entienden ustedes? Por el tema de los planes de modernización, cuando un concejal de Nueva Canaria denunció precisamente esas circunstancias y se tuvieron que parar. Efectivamente, yo no digo que sea vendetta, no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Lo voy a entrecomillar también lo de vendetta. Pero lo que quiero decir con todo esto, que los que nos han estado gobernando los últimos 20 años se han dedicado a boicotear la gestión del otro cuando están en la oposición, ¿no? Cuando están en la oposición intento judicializar todo para que no salga adelante lo que está tramitando. Pero insisto, Partido Popular, Agrupación de Vecinos, es verdad que lo ha hecho, pero es que también lo ha hecho el Partido Socialista en Nueva Canaria. Y estos son los señores políticos que nos han gobernado los últimos 20 años en San Bartolomé de Tirajana. Y esa es la reflexión que yo le quiero hacer llegar a los ciudadanos de San Bartolomé. ¿Nos merece la pena seguir apoyando a estos señores que nos han tenido este municipio bloqueado durante los últimos 20 años? Esa es la pregunta. Yo creo que es la hora de un cambio de personas que no tengan una mochila política, que no tengan un pasado político, que no entiendan la política como una vendetta, ni como una lucha de ego, sino como lo que realmente debería ser o debe ser. Aquí se tiene que venir con mucha humildad, con vocación de servicio público, a gestionar, a trabajar, a poner orden en ese ayuntamiento que hace falta, a ser serio, y esto es lo que hace falta ahora en San Bartolomé de Tirajana. En el caso del tema de los vehículos a retirar, igual se ha presentado un escrito por parte del Partido Popular en el que recurre esta decisión que se toma por parte del gobierno municipal. Creo, leo textualmente precisamente esa cuestión, a ver si el ordenador nos deja acceder al mismo. Visto el recurso de represión interpuesto por doña Elena Álamo Vega, concejala portavoz del Grupo Partido Popular, Agrupación de Vecinos en San Bartolomé de Tirajana, contra los criterios de adjudicación que rigen el procedimiento de licitación por la que se contrata el servicio de gestión de vehículos al final de su vida útil, el expediente tal, se considera previa ponderación y suficientemente razonada la conveniencia de suspensión del procedimiento de licitación. O sea, suspende el procedimiento de licitación. Yo no comparto esa forma de hacer... Paso para atrás. No comparto esa manera de hacer oposición que está haciendo ahora mismo el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, y sería fácil en mi caso sumarme a esto, pero creo que no es lo responsable, ni ningún partido, y en el caso nuestro pensamos así, con vocación de gobernar este municipio, podemos estar en esa clave. Yo sí creo que hay que ser contundente con aquellas cuestiones manifiestamente ilegales, o incluso que podrían ser delictivas, ¿no? Nosotros hemos sido muy contundentes cuando aquí los presupuestos, por ejemplo, municipales, se trata de incrementar el salario a 3 funcionarios de la administración, 25.000 euros a cada uno de manera ilegal, ¿no? Cuando ha habido sentencias previas que han dicho que no se puede proceder de esa manera. Sí, pero eso realiza un procedimiento. Esas son cuestiones, efectivamente, son cuestiones que son manifiestamente ilegales. Ahora, cuando estamos en cuestiones meramente administrativas, pues intentando buscar el error o buscar el fallo, pues yo creo que eso no es manera de hacer política. Yo creo que lo que hay que hacer en este municipio es, en aquellas cuestiones que sean buenas para el municipio, y evidentemente sacar este contrato. Yo creo que todos coincidimos que es necesario, porque hace falta retirar los vehículos que están abandonados en la vía pública, que son numerosos y en todos los barrios. Pues que un partido de la oposición se dedique a presentar recursos o intentar
boicotear este tipo de procedimientos de licitación no me parece correcto. Es curioso que la última pregunta que le hicimos en la última entrevista, que fue la semana pasada a doña Elena Álamo, fue la última pregunta, además, que le hice si iba a colaborar en lo que pudiera ser beneficioso para el municipio de San Bartolomé de Tirajana con el gobierno municipal. Y nos refirió que sí, que efectivamente afirmó que sí, que iba a colaborar siempre que estuviera dentro de lo que es el beneficio para el resto de los ciudadanos del municipio, no para las políticas que quieran hacer Nueva Canaria y Partido Socialista, pero veo que esto es una cuestión que beneficia al municipio y que se ha recurrido. Hombre, puede haber algún error, cuando se ha recurrido y se da la razón es porque hay algún error, pero si es subsanable, busquemos la solución y agilicemos el trámite. Cuando son cuestiones administrativas o subsanables, creo que no tiene ningún sentido que la oposición se dedique a judicializarlo o a recurrirlo, ¿no? Yo creo que, insisto, una cuestión que sea manifiestamente irregulares. De hecho, nosotros hemos presentado un escrito al diputado del Común, que lo han metido a trámite, porque hemos presentado numerosos escritos desde noviembre de 2021 hasta la fecha, y este ayuntamiento no nos contesta los escritos. Le hemos presentado escritos, por ejemplo, porque no sé si lo recuerdan, pero es que la interventora de este municipio, y creo que ya lo hablamos la última vez que coincidimos en su casa aquí en la radio, había dicho que este ayuntamiento pues era peor que Marbella, que había una trama corrupta de niveles desproporcionados. Hemos presentado un escrito solicitando la creación o la constitución de una comisión de investigación y no nos han contestado. Le hemos presentado un escrito porque se reparó hamacas a dedo por importe de 91.000 euros de manera irregular, porque se le encarga el servicio de las hamacas y sombrillas a una empresa a dedo, una empresa privada, cuando previamente nos estuvieron diciendo que iba a ser un servicio estrictamente municipal, y así numerosos escritos que hemos ido presentando y no nos contestan. Hemos presentado por expedientes del Consorcio de Rehabilitación Turística, ejemplos en el mercado municipal, empezó costando 3.100.000, pasó a 4,5 millones, y los últimos presupuestos municipales lo incrementan 500.000 euros más, es decir, más de 5 millones de euros nos va a costar este mercado municipal y todavía ni siquiera se ha iniciado el proceso de licitación. Ustedes en ese requerimiento que hacen al diputado del Común acusan al gobierno de oscurantismo y de poca transparencia en este sentido. ¿No tienen acceso ustedes a los expedientes? Por ejemplo, del mercado municipal que ha nombrado último. No tenemos ¿No acceso. Le facilitan el expediente? Le pedimos el acceso y no nos dejan acceder al expediente. Pues imagino si hay una modificación económica que es mejorable, usted me imagino que si lo ven votarán a favor, si es para beneficio, o entenderán el por qué se hace esa modificación. O al menos que nos expliquen el por qué, ¿no? Porque no tiene sentido 3 modificaciones presupuestarias antes incluso de iniciarse el proceso de licitación, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Pero si hay una explicación razonable, obviamente la vamos a apoyar, ¿no? Pero cuando no tenemos acceso ni al expediente, ni podemos que nos expliquen con detalle a qué se deben esos incrementos. Hablo del mercado municipal, pero hablo de otros proyectos. Sí, de otras cuestiones, de otras obras que el Tobo Playa, por ejemplo, que es un asunto que a bombo y platillo vendieron como que que estaba hecho ya, y ha pasado, va a acabar la legislatura y todavía no se ha movido ni un bloque, ni se ha tocado absolutamente nada ahí, ni se ha limpiado ni siquiera la parcela del Tobo Playa, y así le puedo nombrar numerosos ejemplos de la falta de gestión de este gobierno municipal. Yo le pondría el último ejemplo, el más cercano, fue el del último pleno. Le llevamos una propuesta para mejorar la rehabilitación de los parques infantiles, para implementar un sistema de seguridad en nuestros parques infantiles, porque es cierto, y lo denunciamos públicamente, que hay ciertos actos vandálicos en nuestros parques infantiles y lo condenamos, pero también es cierto que hay que tomar medidas para evitar que eso ocurra, o por ejemplo, que los baños públicos que están en nuestros parques infantiles estén abiertos, porque a día de hoy están todos cerrados. Pues le llevamos esa propuesta, además una moción que viene apoyada por casi 1.000 firmas, vecinos de San Bartolomé de Tirajana, y la señora Narváez, Partido Socialista, Nueva Canaria, deciden votar en contra de esa moción porque dice que los parques infantiles de San Bartolomé de Tirajana están correctamente, se está haciendo un mantenimiento suficiente. Y este es el problema de este gobierno municipal, que le falta gestión, es incapaz de gestionar servicios básicos, pero tampoco es capaz de aceptar aquellas propuestas que le hacemos de la oposición, porque el que estamos proponiendo ayer era la creación de una comisión técnica en el que todas las fuerzas políticas
estuviéramos o formáramos parte de esa comisión técnica y definir un modelo de gestión de nuestros parques infantiles. Y así le puedo hablar de tantos servicios públicos municipales. San Bartolomé, afortunadamente, a día de hoy no tiene un problema económico. Hay dinero en los bancos. Es un problema de gestión. Y no tenemos gestores al frente de este ayuntamiento, por desgracia. Ni funcionarios, ni por lo que veo, ni gestores, tampoco, por lo que denuncia usted. Yo no entiendo. Le preguntábamos la fórmula a la alcaldesa de Mogán, por ejemplo, que es la vecina, y es un municipio turístico también, de qué fórmula emplea. Nos decía muy claramente que ella, cuando no tienen los recursos suficientes en el ayuntamiento para hacer los distintos proyectos que quiere materializar, los externaliza. Por ejemplo, eso es un modelo. ¿Se pueden externalizar, por ejemplo? Efectivamente, existe ¿Es posible aquí en San Bartolomé de Tirajana hacer eso también? Sería posible si hubiera voluntad política. Y además se lo estaba, si me permite la expresión, se lo estaba poniendo a huevo a este gobierno municipal, porque lo fácil es quedarte en la crítica. No, mire, le estaba proponiendo crear una comisión técnica en la que estemos todas las formaciones políticas y sobre todo técnicos para que nos asesoren, y por tanto la decisión va a ser de todas las fuerzas políticas y todos vamos a ser cómplices, si me permite la expresión también, de definir ese modelo de gestión, porque yo creo que hay cuestiones básicas, parques infantiles afectan numerosas familias de San Bartolomé de Tirajana, pero así tantos asuntos en este municipio. Yo creo que no es cuestión de que se anote el tanto el que esté gobernando. Yo creo que son cuestiones básicas que hay que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, porque es uno de los problemas endémicos que tenemos, ¿no? Yo siempre digo que no hemos avanzado estos últimos 20 años, sino hemos ido para atrás, porque ha habido 3 mociones de censura, porque las fuerzas políticas han sido incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones primordiales, en cuestiones básicas para mejorar la gestión municipal. Han estado pensando solamente en intereses partidistas, en intereses meramente electoralistas, como anunciar lo del Ciampar, que no tiene mucho recorrido. Me parece incluso una temeridad. Ahora vamos a esa cuestión. Lo que ha anunciado el concejal de urbanismo, la señora Narváez, pero más allá de eso, lo cierto es que detrás de toda esa palabrería, de todas esas fotos, pues no hay gestión. Pero eso es un mal endémico que tenemos en la política, desgraciadamente, en este país. Se da a nivel nacional y se da a nivel local. Pero no se excusa tampoco, efectivamente, lo que dice usted para llegar a unos acuerdos. Y además, yo involucro a la oposición y así es una cuestión de todos. El tanto me lo voy a apuntar yo que sea que estoy gobernando, además. Pero tengo el consenso de todas las fuerzas políticas, que sería lo deseable en una cuestión, en una materia tan sensible para los ciudadanos que están reivindicando pues espacios públicos. La alcaldesa decía el otro día que iba a haber 3 parques referenciales, el que hay en el Tablero, el de San Fernando, multifuncional, que se está reformando, que yo no sé si va a ser la reforma como la estoy viendo, que es pintar encima de lo que está hecho un desastre, o si se va a mejorar, o se va a faltar, o se va a poner un piso nuevo. Y el de Castillo del Romero, y después pequeños parques en algunos barrios más alejados, en el caso de Tunte, en caso de Castillo, en caso de algún barrio más, y el resto pues que ahí van a desaparecer los parques esos que hay, porque no hay personal para mantenimiento ni no hay un contrato de mantenimiento. Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar la fórmula de que si se repara algo, se hace algo nuevo, que se ponga una vigilancia, que hay mucha gente en el paro en este municipio de San Bartolomé de Tirajana y que se hagan cursos o lo que sea, la fórmula que estimen oportuno. Vamos al Ciampar, porque es un tema también muy importante para el municipio. Efectivamente, se decía que en los 2 años que había estado al frente de urbanismo no se había hecho nada, no se había avanzado en materia del tema del Ciampar. Sin embargo, en 4 meses refería el concejal de urbanismo, Samuel Enrique Quintana, que se había desbloqueado ese escollo que había. Por un lado, la reclamación que hay de Hacienda, de esos 14 millones y pico, contando con lo que tiene que pagar el ayuntamiento y lo que tiene que pagar la empresa, y por otro lado, de esos 2.800.000 euros, creo que es, que tendría que pagar la empresa al ayuntamiento por el tema del aprovechamiento del suelo. ¿Qué hizo usted en ese tiempo, en esos 2 años? Porque, según refieren, no hizo absolutamente nada. Bueno, son 4 meses, yo hace más meses que salí del gobierno, salimos en septiembre de 2021 y esto se aprobó en abril, por tanto son más meses, pero más allá de los meses que sean, que lo de menos, yo lo primero que me sorprende es que en este caso el primer teniente alcalde, que es el concejal de urbanismo, y la señora Narváez, pues hagan ese tipo de declaraciones cuando ellos estaban en el gobierno y yo estaba en el gobierno con ellos. Y saben muy bien lo que ocurrió y la razón por la que se tuvo que paralizar este proyecto. Entonces, escuchar este tipo de declaraciones, insisto, quizás es porque les queda 1 año para acabar para ya las próximas elecciones y necesitan
a marchas forzadas tener que vender algo para poder enjuagar, en cierta manera, su mala gestión en el gobierno municipal. Es un proyecto muy atractivo, desde luego. Evidentemente, yo creo que todos coincidimos que el Ciampar es un proyecto estratégico no solamente para San Bartolomé de Tirajana, sino para la isla de Gran Canaria. Pero a los pocos meses de estar en el gobierno municipal, pues llegó una sentencia que establece, por ejemplo, nos llega un requerimiento, de patrimonio del Estado, reclamando, exigiendo los aprovechamientos urbanísticos. Pero aparte de eso nos llega después, meses después, una sentencia en diciembre de 2020 que declara nulo el PMM, el Plan de Mejora y Modernización del Beril, que eso en la práctica significa, es decir, es el instrumento de planeamiento que le da cobertura legal a todo al parque del Ciampar. Esa sentencia se recurre, que todavía no ha llegado, se recurre al Supremo y todavía no ha llegado la sentencia. Pero de que hay una sentencia, vamos a decir, en cierta manera, aunque no sea estrictamente así, una sentencia en primera instancia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara nulo el PMM, no se puede otorgar la licencia hasta que nos confirme el Supremo si efectivamente el PMM se tramitó o no correctamente. Porque lo contrario sería incurrir en responsabilidades patrimoniales muy serias a esta administración, al bolsillo de todos los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando de cosas serias. Esto no es ningún juego, ni una cuestión que se puede estar haciendo usos partidistas o electoralistas. Pero para entendernos, lo del PMM es distinto a la reclamación que hace el Ministerio de Hacienda o Patrimonio es independiente. Es independiente. Eso no tiene nada, tiene que ver todo al final, pero no es directamente lo mismo. Son cuestiones distintas. Vamos, efectivamente, pero lo importante aquí, y es la razón por la que se suspende y no se sigue tramitando este proyecto, es porque existe esa sentencia del PMM. Y lo que han hecho ahora es algo que es aprobar los proyectos de gestión urbanística. Bueno, la aprobación inicial, veremos ahora las alegaciones que pueda haber, y cuando esas alegaciones como sean, pues habrá que aprobarlas definitivamente. Se aprueba en comisión de gobierno. Efectivamente, pero aprobando esos proyectos de gestión urbanística, no se le ha otorgado la licencia al Ciampar, y ni siquiera podríamos otorgársela, porque insisto, existe esa sentencia del año. Bueno, se inicia un proceso. Al aprobar en comisión de gobierno se inicia un proceso. Se inicia un proceso 2 meses. Que además es un proceso que lo que en su momento acordamos con la empresa cuando yo fui concejal de urbanismo es, mire, esto era en diciembre de 2020 cuando llegó la sentencia, meses antes habíamos tenido el confinamiento, la empresa dijo no era el momento de ahora avanzar con este proyecto, acordamos, vamos a parar máquinas, vamos a esperar lo que dice el Tribunal Supremo, y cuando tengamos la sentencia del Tribunal Supremo ocurrirá 2 cosas: que diga que el PMM está tramitado correctamente, entonces será fácil aprobar los proyectos de gestión urbanística y otorgar licencia, o todo lo contrario, que confirme lo que ha dicho la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y por tanto tenemos que iniciar el proceso nuevamente desde cero. Este proyecto de gestión urbanística que se ha aprobado ahora es un brindis al sol. Dice, ¿tiene algún inconveniente aprobarlo? No. Pero si ahora se confirma, el Supremo confirma lo que ha dicho Canarias, no valdrá de nada, porque declararía que el PMM es nulo, y por tanto todo lo que se apruebe después de eso es nulo. Entonces es un brindis al sol. Es simplemente... Pero al haber una modificación, ¿no se puede pedir una modificación? No, el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer una modificación en el PMM de esa zona, del Beril. No, porque si lo hubiese declarado anulable, entonces sí, te puede convalidar. Pero como es nulo, artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando se declara algo que es nulo, para el derecho significa que no existe, no ha existido, no vale convalidarlo, no vale rectificarlo con lo que supuestamente faltaba. Y además de eso, como es una sentencia que tiene un carácter reglamentario, me refiero a la sentencia relacionada con el PMM, pues por esa razón no se puede iniciar, no se puede hacer ningún acto
en contra de lo que haya establecido esa sentencia, aunque no sea firme. Y, o sea, que entiendo que el PMM está por encima de la decisión que pueda tomar el Ayuntamiento en una comisión de gobierno. por supuesto, si al O sea, final que habrá que esperar al final la habrá que esperar resolución la del sentencia Tribunal Supremo, Superior de Justicia de Canarias. del Supremo. Del Supremo, perdón. Efectivamente, porque se recurrió. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo tenga en cuenta. Estamos hablando de brindis al sol, entonces. Yo reconozco que el concejal de urbanismo, y además lo he dicho públicamente, que él es trabajador social, que no tiene conocimientos jurídicos, me lo recuerda a cada momento. Entiendo que él no tenga conocimiento de este asunto, pero lo cierto es que lo que está diciendo cuando que dice que va a aprobar antes de agosto otorgarle la licencia al CIAMPAR es una temeridad, salvo que llegue una sentencia del Supremo y esa sentencia del Supremo diga que se ha tramitado correctamente el PMM. Pero a día de hoy es una temeridad lo que ha anunciado públicamente, lo que está tratando de vender. El concejal y la alcaldesa también. Y la alcaldesa, por supuesto, la señora Narváez, también. que ha hecho las mismas declaraciones. Pero quiero hacer una cuestión. ¿No va avalado el informe o el acuerdo de comisión de gobierno, no tiene que avalarlo un técnico en una cuestión urbanística como en este caso? Vamos a ver. ¿Qué ha hecho el técnico? A petición del, en este caso del concejal de urbanismo, de la señora alcaldesa, pues lo que le piden o le insisten es que aprueben los proyectos de gestión urbanística. Hay una aprobación inicial al menos. La aprobación inicial de los proyectos de gestión urbanística no es ningún inconveniente legal. Lo único es que si se confirma lo que ha dicho si el Supremo confirma lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sí, pues no tendrán que volver a empezar de cero. Será todo nulo. Pero aprobarlo en sí mismo no tiene ningún inconveniente legal, vamos a decirlo así. La cuestión será cuando se llega al procedimiento o a la fase de otorgar licencia. Es así que a día de hoy, teniendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declarando nulo el PMM, es inviable hasta que el Supremo no diga lo contrario. O sea, que estamos vendiendo humo entonces ahora mismo. Pues sí. Desgraciadamente. Desgraciadamente sí. Y por eso les digo que este tipo de gobernantes no podemos seguir teniéndolos en San Bartolomé de Tirajana. Hace falta gente seria, que sepa lo que tiene entre manos, que tenga capacidad de gestión, que tenga conocimientos de cómo funciona la administración y sobre todo no cometan errores que hipotequen el futuro de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, porque cuando yo fui concejal de urbanismo me encontré muchos pufos urbanísticos creados por estos señores que han estado, que están ahora gobernando y que han gobernado en el pasado. Hablo del T1, que a día de hoy sigue siendo un problema en San Bartolomé de Tirajana, todavía sigue bloqueado todo ese polígono en el tablero, indemnizaciones millonarias por parte de promotores. Bueno, el Tobo Playa es un ejemplo, pagaron más de 3 millones de euros, pero también el campo internacional nos han reclamado 49 millones de euros y así le puedo ir nombrando numerosas indemnizaciones que han reclamado a la administración, a este ayuntamiento, por este tipo de decisiones electoralistas, que lo único que buscan es en el regate corto 4 votos más, pero que no están pensando en el futuro real de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Pues tenemos un problema, Houston, en esta cuestión. Si estamos pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo y nos estamos adelantando, estamos poniendo el carro antes de los bueyes, la verdad que mal vamos en ese sentido. Espero que tengan alguna respuesta a esta cuestión que está usted planteando, porque tiene toda la lógica del mundo. Si se anula el PMM, automáticamente queda totalmente anulado el plan. Y si usted le otorgara la licencia, se confirma, el Supremo confirma lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y dice que es nulo el PMM, y ya la administración le ha otorgado la licencia. ¿Va a pagar indemnización? Pues podría reclamar, en este caso, el promotor, como ya tiene el título, dice, mire, ahora con la sentencia ya no puedo ejecutar este parque, pero tengo la licencia que me ha otorgado usted. Estás abriendo la posibilidad a que ese promotor interponga una reclamación por daños y perjuicios, un parque que puede costar unos 60, 70 millones de euros, pues imagínense lo que le puede exigir a la administración o al ayuntamiento de San Bartolomé. Por eso le digo que por supuesto que estamos a favor de promover el CIAMPAR, pero también estamos a favor, por el bien del promotor, pero también y sobre todo por el bien del interés general de los ciudadanos, que se haga bien.
Está claro que nació bichado y sigue bichado totalmente. Empezó con los caracolillos y al final va a terminar con el supremillo o el supremo. Madre mía, porque vaya cuestión que tenemos aquí en este tema. Un tema que es fundamental para San Bartolomé de Tirajana, para atraer a inversores también, porque esto es un ejemplo de lo que le pasaría a un inversor ahora mismo si se metiera en un proyecto de la envergadura, por ejemplo, del Seampar. Esto es ahuyentar a los inversores también, al margen de esos 80 millones de euros que tiene cifrado el Oro Parque, la familia Kirchner, en invertir en San Bartolomé de Tirajana. ¿No han buscado ustedes el buscar salidas buscar una mayoría alternativa? Porque al final creo que Partido Popular y ustedes no se llevan pero no se llevan, vamos. Cada uno hace la guerra por su cuenta, entre comillas, lo de guerra. Bueno, es normal que al final somos partidos diferentes y con planteamientos diferentes, pero la relación es cordial, la relación es cordial con el Partido Popular, agrupación de vecinos y con todas las fuerzas políticas. Mire, yo les digo que yo no entro aquí para granjearme enemigos gratuitamente. Entiendo la diferencia política, eso es evidente porque estamos haciendo política y cada uno milita en un partido diferente y tiene planteamientos diferentes para San Bartolomé de Tirajana, pero más allá de eso, bueno, yo al menos particularmente, nunca personalmente, me gusta tener malas relaciones, todo lo contrario, trato de que sean cordiales al menos, y en este caso, por supuesto, con Elena Álamo la relación es cordial, respetuosa, y hay asuntos en los que vamos de la mano cuando estamos en la oposición, y bueno, ya veremos el futuro. Quiero cerrar el culebrón de Paqui la Canaria, porque ayer la tuvimos aquí en el estudio, le preguntábamos cómo estaba el expediente, usted nos dijo que ya estaba prácticamente resuelto la expulsión de Paqui la Canaria, y le preguntábamos cuál es la visión que tenía ella sobre esta cuestión. Le voy a pedir los cascos para que pueda escucharla, que se ponga los cascos. La preguntábamos sobre el tema del por qué todo lo de Coalición Canaria y si no había podido haber un encuentro, un punto de encuentro. Paqui la Canaria refería a lo siguiente. ¿Verdades a medias que han dicho los compañeros? Pues sí, son verdades a medias. Pero hay que saber por qué dicen esa verdad y a qué se llegó. ¿Te han tratado injustamente? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y nunca te han dado una explicación? No. Convincente, a lo mejor te han dado alguna explicación. Me imagino que habrás tenido alguna conversación con Alejandro, más de una. Bueno, él ha dicho que no ha estado a la altura, que no sabía arroparme, reconducir la situación. Pues posiblemente. Entonces intenté quedarme con esas palabras, pero... Se quedó con esas palabras, de que no habías estado a la altura en intentar reconducir esa situación. No sé si compartes esa opinión de Paqui. Bueno, vamos a ver. ¿Porque el expediente está resuelto ya? No, todavía no está resuelto. Se ha iniciado, se le ha notificado el inicio del expediente, pero no se ha resuelto todavía. Porque de hecho tuvimos unos meses antes de iniciarlo, pues tratando de reconducir la situación con ella y que recapacitara sobre su decisión de convertirse en una tránsfuga, ¿no? Porque al final es en lo que se ha convertido y se va a convertir en la práctica y de forma formal cuando sea expulsada del partido, ¿no? Porque al final yo creo que esa es la reflexión final y es lo que yo le trataba de decir a ella. A veces puede haber diferencias en lo personal, pero estaba tomando una decisión que políticamente la iba a retratar de por vida, ¿no? Y yo creo que ella tomó una decisión y la decisión ha sido quedarse en ese gobierno municipal a pesar de que se había roto el pacto con Coalición Canaria y que Coalición Canaria estaba fuera del gobierno y él decidió quedarse. Ella tendrá que asumir esas consecuencias y evidentemente pues asumir que es una tránsfuga. A partir de ahí yo le deseo lo mejor. Yo no tengo como le dije anteriormente, pues trato de tener una relación en lo personal lo mejor posible. No me gusta granjearme enemigos, no es mi forma de ser y yo le deseo a ella la mejor de la suerte. Pero es evidente que ha tomado una decisión que creo que la marcará políticamente pues por muchos años, ¿no? No sabe todavía, no se define ninguna formación política, se define de Coalición Canaria, incluso insistía en seguir en Coalición Canaria, en su política. Le preguntábamos sobre esa cuestión, si tenía novios políticos, y le preguntamos también sobre un tema que en su momento rondó, pero que al final murió, que es el tema de la famosa moción de censura que se pudiera producir, ya que había pues 2 concejalas que estaban un poco en el aire. Paqui nos refería a lo siguiente.
Pero no ha habido ningún invite. No. ¿Y hubieras dicho que no? Si lo hubiera dicho, me lo hubiese pensado. ¿Te lo hubieras pensado? Me lo hubiese pensado, porque a día de hoy, como te dije al principio, sigo siendo de Coalición Canaria. Mm. El único novio que tengo, si se le puede llamar políticamente hablando, es Coalición Canaria. Mm. Y si ahora te dicen vamos a poner una moción de censura, ¿qué dices? Uy, uy, uy. ¿Te lo estás pensando? No, no me lo tengo que pensar. ¿La firmarías? Me tengo que pensar, contestarte a esa pregunta. Pues esa duda. Pues sin embargo, yo pregunté a cierta persona si te habían propuesto esa cuestión y me dijeron que sí y habías dicho que no. Esa persona tenía que haberme preguntado primero a mí, A ti, que no te había preguntado a ti. por ejemplo. Por ejemplo. Ahí queda eso. No sé si tienes algo que decir. Yo poco que decir a lo que ella ha dicho, que no ha dicho, pero que lo ha dicho todo, ¿no? Pero Vamos a ver. Lo que sí es cierto es que, y es lo que me resulta contradictorio de todo esto, porque ella decide quedarse en ese gobierno, ella sabe muy bien lo que eso significaba, no era convertirse en una tránsfuga, pero tampoco presenta su dimisión del partido, ¿no? Una situación un poco extraña. Y por esa razón intentamos reconducirlo y estuvimos unos meses tratando de llegar a un entendimiento con ella para que recapacitara, como dije anteriormente. Eso no ocurrió y por tanto vamos a seguir adelante con el procedimiento. Ya de hecho se la ha notificado y terminará con la expulsión del partido. Entonces, escucharla a ella decir esto, pues a mí lo único que me sigue generando es, pues no sé qué pensar ya, porque es que está diciendo una cosa y dice la contraria. Dice que su novio político es Coalición Canaria, pero no acata las órdenes de Coalición Canaria y se queda en ese gobierno municipal del Partido Socialista y de Nueva Canaria. Yo creo que ella misma se está contradiciendo, pero insisto, yo no quiero, porque a pesar de todo, a pesar de que políticamente nos ha traicionado, yo en lo personal le deseo lo mejor, entonces que no puedo hacer más declaraciones que... Pero es curioso porque cuando le pregunto lo del tema de la moción de censura, que fue una cosa pues, que salió por decir, por preguntar, una cuestión que bueno, que siempre ha estado ahí, en San Bartolomé Tirajana tiene fama también de mociones de censura, etcétera, sobre todo cuando el gobierno está muy en el aire en el sentido de que tiene que sumar con 2 concejales para poder sacar la mayoría. Y se queda pensativa, y luego dice que la persona que me dijo a mí, en este caso cuando yo le pregunté que había dicho que no, dice que le tenía que haber preguntado a ella. ¿Le sorprende esa cuestión? ¿Usted le preguntó alguna vez si sería capaz de firmar una moción de censura? Directamente no, aunque no le he planteado yo eso a ellos en esos términos. Porque ella con usted, perdón, contigo, Alejandro, va bien. Ella no se le ve, sin embargo, con los compañeros de partido, yo lo he referido en el anterior corte, sí ella tenía unas diferencias más que notables, en el sentido de que estaba infravalorada, que la despreciaban, etcétera, etcétera. Se notaba un poco ella, no por la figura de en este caso, el responsable, que eres tú, Alejandro Marichal, pero sí por el resto de los compañeros y de ahí un poco, yo creo, esa decisión que toma. Yo creo que pasado el tiempo, es verdad que ella tuvo esa percepción durante un tiempo determinado. Sobre todo cuando le quitan festejos. Nosotros le hicimos ver que eso no era así y es verdad que la relación se fue enconando hasta un punto que ya era irreconducible. Pero es que ahora está en este gobierno y la teniente alcalde y no le dejan gestionar el carnaval. Por decreto se lo han quitado. No le dejan tomar decisiones sobre Maspalomas Gay Pride o Maspalomas Pride, siendo la teniente alcalde. Entonces veo que en la práctica la han convertido en la concejal de las fiestitas, pero poco más, ¿no? Ella me dice que fue voluntario el tema del carnaval, que veía que era demasiado y que prefirió que lo llevara a la alcaldía. Pues bueno... es la presión de ella. Podrá ser así. La realidad de los hechos es que al final yo creo que donde la están ninguneando es en este gobierno municipal, es con el gobierno del Partido Socialista de Nueva Canaria, y yo traté siempre de ser franco con ella y de intentar mejorar esos posibles desacuerdos personales, que no políticos,
que ella tenía con ciertos compañeros. Pero bueno, yo insisto, yo creo que no tiene esto ya más recorrido del que tiene. Pero era más una cuestión anecdótica lo que... Yo he tratado de ser lo más franco posible. Nosotros intentamos reconducir la situación, eso es cierto, y yo lo intenté trabajar hasta última hora porque creo que está cometiendo un error. Ya no solamente pensando en mi partido y en el equipo que represento, sino también pensando en ella personalmente. Que la decisión que estaba tomando le iba a pasar factura. Porque al final Roma no paga traidores, esa es la realidad de los hechos. Y ahora está en un gobierno que yo creo que expresa de ese gobierno, de esa decisión que ha tomado. Creo que no la están tratando ahora bien, como se merece. Y bueno, pues ya veremos el tiempo, creo que pone cada uno su sitio y veremos qué ocurrirá al final. Pero lo cierto es que yo sigo estando en el mismo sitio. En el de la seriedad, en la de intentar hacer las cosas bien. Cometo errores, no soy perfecto, obviamente, ni mi equipo ni yo. Pero creo que hemos intentado, cuando hemos estado en el gobierno y en la oposición, trabajar siempre con la misma seriedad, con la misma honestidad, dedicándole horas a nuestro municipio porque se lo merece, y yo espero que al final cada uno de los ciudadanos que nos están escuchando tomen conciencia y valoren a aquellas personas, que no partidos políticos, siempre pongo por encima a las personas antes que los partidos políticos, a aquellas personas que consideren que están capacitados para gestionar un municipio como San Bartolomé de Tirajana. Bajo la óptica de Coalición Canaria, ¿cómo va a ser este final de legislatura? Yo creo que va a ser un final de legislatura prácticamente sin gestión, sí, pero sí con mucha foto, con mucho fuego de artificio. Cuando ves a una alcaldesa pues haciéndose una foto cuando le están echando insecticidas en la charca y se hace una foto como si fuera un gran acontecimiento, cuando está colocando una farola o un bombillo en una farola, se hace una foto con ese asunto. O sea, que ¿usted cree que está haciendo una política de postureo? Yo creo que va a ser una política mucho de postureo, de fotos, de vender cuestiones que no están hechas o intentar de tergiversar la realidad de los hechos, ¿no? Cuando veas a una alcaldesa que no es capaz de reconocer que tenemos un problema de gestión, por ejemplo, con nuestros parques infantiles, cuando no es capaz de reconocer que el consorcio de rehabilitación turística no termina de arrancar, va a acabar la legislatura y únicamente se ha hecho el paseo de Melonera, pero que les recuerdo que había casi 15 millones de euros en el consorcio de rehabilitación turística y han pasado sin pena ni gloria. Cuando en el área de deporte, pues vemos que no ha habido realmente un plan de inversiones serio, riguroso y bien programado para ir mejorando paulatinamente en nuestras instalaciones deportivas. Todo lo contrario, las obras que se han iniciado pues han sido objeto de incrementos irregulares de lo que inicialmente se contrató, como es el caso de las pistas de atletismo, que costaba inicialmente 460.000 euros y por el camino se les ocurre que cuesta casi 300.000 euros más y lo dan de manera irregular, se incrementan de manera irregular 300.000 euros a lo que estaba presupuestado inicialmente, y así le puedo ir enumerando, como por ejemplo el poblado de Maspalomas. Un compromiso del Partido Socialista porque lleva además el área de obras públicas, de mejorar toda la red de suministro, de saneamiento y de suministro eléctrico, y además de mejorar también asfaltado y aceras del poblado de Maspalomas, y no se ha iniciado el proyecto, o en este caso la licitación de la obra, ¿no? Sí. Se acaba de adjudicar ahora el proyecto, habrá que hacer el proyecto, pero puede que acabe la legislatura y ni siquiera hayan movido un dedo por el poblado de Maspalomas. Y así le puedo estar nombrando numerosos casos de falta de gestión de este gobierno municipal. Tú que has estado en la primera parte de la legislatura con este gobierno, ¿crees que fueron 2 años perdidos por la herencia que recibieron del Partido Popular? ¿O 2 años muy lentos o muy farragosos, aparte del COVID, que también bueno, pues lastró un poco como la gestión que se pudiera hacer? ¿Pero creen que ha sido 2 años perdidos por la herencia que le dejó el Partido Popular a la agrupación de vecinos? La herencia del Partido Popular a la agrupación de vecinos, claro que influye el gobierno que... La alcaldesa incluso les cortaron la luz unas horas, o sea, porque no habían pagado el recibo de la luz, y hubo una serie de problemas al principio de la legislatura. No, sí, es cierto, no se fue la luz, pero estuvo a punto de cortarnos la luz porque no existía contrato de suministro eléctrico en las oficinas o las dependencias municipales. Entonces es cierto
que nos encontramos un ayuntamiento que mayoría de servicios no tenían contrato. Y eso está bien para el primer año. Utilizar eso como excusa, porque es cierto, mire, me he encontrado esto de patas arriba, necesito un tiempo prudencial para ir poco a poco reordenando la casa. Pero es que eso tenía sentido a lo mejor el primer año, pero es que ya llevan ya 3 años de legislatura y siguen con la misma excusa. Entonces ya se evidencia una falta de gestión, porque al final yo creo que los gobernantes tenemos que ser serios. Yo es que insisto mucho en este término, en esta palabra, porque creo que es importante. De lo que más adolece hoy la política, muchas cosas, pero una de ellas es de seriedad. Mire, si uno se presenta a unas elecciones, sabe muy bien lo que se va a encontrar, y si no lo sabes, lo intuye. Y cuando entra, pues entiendo que se evidencia, como decimos, mire, tenemos estos problemas, estos son lo que no hemos encontrado, esta es la herencia, pero ahora vengo yo aquí para tomar decisiones y para intentar reconducir lo que me he encontrado. Lo que no puedo estar continuamente excusándome en la falta de gestión de otros, que es cierto que la hubo, el Partido Popular, agrupación de vecinos, para justificar su falta de gestión. Porque si no, al final, es lo mismo que ha ocurrido, le repito una vez más, estos últimos 20 años. El pim pam de unos a otros, pero nadie viene aquí a tomar decisiones. Y el que las vino a tomar, se lo quitan del medio. Me voy a centrar en la parte política, en esta parte final de la entrevista. Ya hemos hablado de las listas, bueno, hemos hablado en alguna ocasión de la candidatura suya. No, me imagino que no habrá quien se presente, será usted el candidato de Coalición Canaria en San Bartolomé Tirajana, pero estamos viendo mucho movimiento en Coalición Canaria en Gran Canaria de fichajes de políticos de otras formaciones políticas. Se está nutriendo mucho, bien sea de Ciudadanos, bien sea del Partido Popular, estamos viendo. No sé si tiene esa intención usted también en San Bartolomé de Tirajana de fichar aquello que es válido todavía en política y que puede hacer una gestión y que tiene formación y que tiene preparación para sacar este municipio adelante de cara a las próximas elecciones. ¿Le dolería en prendas de usted coger a alguien que está en política y lo recupera otra vez? Para nada. Si ha tenido un bagaje bueno y yo creo que es alguien importante que nos pueda aportar a nuestro equipo, por supuesto, las puertas de Coalición Canaria están abiertas a cualquier persona, incluso aunque haya militado en otra fuerza política, insisto, siempre y cuando, a nuestro entender o bajo nuestra opinión, haya tenido un buen bagaje, un buen paso por la política, por la gestión pública, ¿no? Yo creo que todo el mundo suma en la fuerza política. Esto es un partido democrático, está abierto a cualquier persona, independientemente de su pasado político. ¿Han notado ustedes un aumento de afiliados, gente simpatizante con Coalición Canaria? Pues sí, lo hemos notado tanto a nivel local como a nivel insular, como usted apuntaba, ¿no? Sin embargo, las encuestas a nivel insular les dan una pérdida total, prácticamente, desaparece. Bueno, las encuestas que encargó Nueva Canarias y que se publicaron en Canarias 7, sí, es así, claro. ¿Usted tiene otra encuesta? Cuando las encuestas las hace el otro partido y las publica en un medio, pues evidentemente que son encuestas sesgadas. Lo único que evidencia esas encuestas es el temor y el miedo que tienen, porque saben que están perdiendo apoyo, porque las encuestas reales, las que no se publican, que ellos las manejan, que nosotros también las manejamos, porque contratamos a las mismas empresas que nos hacen los servicios, saben muy bien dónde sitúa a, por ejemplo, Nueva Canaria o a ciertas fuerzas políticas de este gobierno a nivel autonómico, que no es que vaya a ganar o a revalidar la mayoría que tienen ahora, todo lo contrario. La última encuesta amplía la mayoría. Todo lo contrario, mire, es un dato tan irreal que para ampliarla y sacar los datos que están diciendo, tendría que sacar el Partido Socialista en la isla de Gran Canaria 140.000 votos. La última vez que sacó el Partido Socialista 140.000 votos en la isla de Gran Canaria fue en el 2007, cuando no existía Podemos y Nueva Canarias acababa de crearse, de conformarse. Desde entonces, el Partido Socialista ha ido perdiendo votos paulatinamente y nunca ha vuelto a repetir esos datos electorales. Y ahora lo que están planteando es que va a sacar los mismos datos o los mismos resultados electorales en la isla de Gran Canaria para poder sacar esos datos a nivel autonómico como en el 2007. Son datos irreales, inventados, sesgados, porque les digo, esto es lo que pasa cuando estas fuerzas políticas están acostumbradas pues a mentir, a engañar, a intentar tergiversar la verdad para seguir perpetuándose en el poder. Yo los entiendo. ¿Qué datos están tienen desesperados. ustedes? Dígame. ¿Qué datos tienen ustedes? No, pues me dice que tienen ustedes también encuestas con las mismas empresas que hacen precisamente para... Los datos son
Distinto totalmente. Totalmente distinto. Hay una caída del Partido Socialista en Canarias, hay una caída de Nueva Canarias y una caída de Podemos. Eso es cierto y es la realidad. Ellos lo saben muy bien y están desesperados. Y cuando uno está desesperado, pues lo que hace es, como está en el gobierno, pues con un medio el que sea, en este caso el Canarias 7, pues decide publicar unos datos que cuando los analiza un profesional en la materia, si me permite la razón, le entra la risa, se lo toman a risa porque son datos tan inventados que si haces un análisis poco por encima, tampoco hay que ser muy sesudo, pues te das cuenta que es imposible que Nueva Canarias, que sacó 5 parlamentarios, uno de ellos prestado por Lanzarote, que vaya ahora a pasar, no es que disminuya, es que va a aumentar a 8. Cuando nunca la historia ha sacado eso Nueva Canarias, ni cuando recién conformada, ¿no? Son datos tan irreales que no obedecen a la realidad. La realidad de los datos es todo lo contrario. Pérdida del Partido Socialista, pérdida de Nueva Canarias y pérdida de Podemos. Y todo lo contrario, se sube Coalición Canaria, tanto la isla de Gran Canaria como a nivel autonómico, una ligera subida también del Partido Popular, ligera, pero no es para nada muy lejos de ser la primera fuerza. La primera fuerza sería un empate técnico entre Coalición y el PSOE y poco más. Y bueno, y Vox podría entrar en el Parlamento de Canarias. Se han quedado ustedes como la única fuerza nacionalista después del Congreso de Nueva Canaria, porque ahora son canarís. Ahora son canaristas o algo así, se inventan incluso las palabras ya. Sí, hace tiempo que dejaron de ser nacionalistas y de defender los... Quieren acabar lo que es el voto de izquierda, se declaran de izquierda total y bueno, se definen como canaristas o canarí. Sí, eso parece. Al final, parece un poco... Nueva Canarias no deja de ser un partido de implantación insular. De hecho, no tiene más recorrido en Canarias que el apoyo que tiene aquí a nivel insular. Y entiendo entonces que se conviertan pues eso en un partido insularista, canarista o canarí, y no un partido nacionalista que de verdad esté implantado en toda Canarias y tenga fuerza en todas las islas, ¿no? Siempre se ha dicho que es el ATI de Gran Canaria. Pues no ATI sé en Tenerife, Nueva Canaria en Gran Canaria. Pero es la ATI por la parte mala. Porque ATI en Tenerife lo hizo muy bien. Y se han ido liquidando ustedes ya poco a poco, por lo que he visto, por lo que se ve. Liquidando las viejas glorias de ATI. Por supuesto, normal. La agrupación tiene el feño independiente, para que la gente lo entienda. Los partidos afortunadamente van haciendo purga. Van haciendo purgas, no, van remodelando o van cambiando sus líderes. Hay gente que se ha ido también, fallecido. Y hay gente que también que se habrá ido del partido o fallecido, como dice usted, pero en cualquier caso, lo cierto es que el único partido canario de implantación en todas las Islas Canarias es Coalición Canaria. Y todo el resto de fuerzas de implantación local o insular, pues serían bienvenidas, como es el caso de Nueva Canaria, de otras fuerzas de implantación insular o local, pero la casa común es Coalición Canaria. Ustedes juegan con una ventaja, juegan con partidos independientes que conforman Coalición Canaria. Son independientes, pero están dentro de Coalición Canaria, en lo que es el voto general. Pero bueno, pero al final que el Partido Popular también, al final es... aquí es Partido Popular, agrupación de vecinos. Alianza, bueno, aquí a nivel local, pero a nivel estatal, Alianza Popular, UCD, después al final esos votantes pasaron a ser Partido Popular. Ustedes tienen a CIUCAP, pero dentro de lo que es Coalición Canaria. Correcto. Fortaleza en Santa Lucía, Avesán en San Mateo, efectivamente. Y algunas fuerzas más. Asamblea Majorera en Fuerteventura. Correcto. O sea, tienen ustedes es una confederación de partidos, una unión de partidos que conforman Coalición Canaria. Correcto. Sí, inicialmente fue así. Ahora es un partido que no existe Asamblea Majorera, Coalición Canaria, ¿no? Ya. Fuerteventura. Pero inicialmente es así, ¿verdad? Es cierto. Se conformó con el cúmulo o la unión de muchas fuerzas a nivel insular o a nivel local. Y eso fue el germen de Coalición Canaria, ¿cierto? Creo que es otra formación política, una agrupación Majorera Independiente, o son algunas formaciones que se han ido, son extintos de Asamblea Majorera, que sí, Asamblea Majorera que fue, han querido seguir con esa independencia, entre comillas. ¿Le quita el sueño el conformar una lista en condiciones aquí en San Bartolomé de Tirajana? ¿Va a tener las miembros necesarias? Aunque yo sé que estamos a un año y pico, y cada vez que viene se lo pregunto, pero es que el tiempo va corriendo, va volando. Estamos hablando ya de un año. Estamos en abril, mayo, está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de un año.
Y un año tiene muy poco recorrido, son 365 días, pero tiene muy poco recorrido. Y usted lo sabe mejor que yo, que en política los tiempos son sota, caballo, rey, vamos. Sí, sí. Bueno, si algo bueno tiene estar en la posición es que tengo tiempo para conformar ese equipo, y en eso estamos, y al revés. Los quebraderos de cabeza son porque se están sumando gente de perfiles muy buenos, muy valiosos, y no sé si todos tienen cabida y somos capaces, voy a ser capaz de que cada uno se sienta contento o satisfecho dentro del partido y que tenga una posición en la que... Sobre todo en el número que vaya, claro. Efectivamente, no el número, sino, bueno, aparte del número también otras consideraciones, ¿no? No todo el mundo, no todo se basa en eso. Ya. Pero al revés, estamos teniendo la suerte yo creo, de estar recogiendo los frutos del trabajo que hicimos durante esos 2 años en el gobierno, creo de ser la única fuerza a día de hoy en este ayuntamiento o en este municipio que respira aires nuevos, aire de renovación, de algo fresco, de algo diferente a lo que ha habido históricamente en San Bartolomé de Tirajana, y todo lo contrario, se nos están sumando personas muy interesantes, y yo creo que, bueno, lo veremos dentro de unos meses, que vamos a tener una fuerza electoral ganadora. ¿Ya ha invitado a Inés Rodríguez o todavía no? No. Inés Rodríguez tendría que preguntárselo a ella, pero ella está en el gobierno municipal, sigue militando en un partido político que es Ciudadanos. Hay muchos de sus compañeros, entre ellos Medina, que se fueron del partido de Ciudadanos. O sea, está en un protagonismo dentro de Coalición Canaria tremendo. Y simpatizan, y efectivamente simpatizan con nosotros, con Coalición Canaria, en esa misma línea que le decía anteriormente, ¿no? Al final hemos conseguido generar una ilusión, no solamente a nivel local, sino a nivel insular, en el que personas de otros partidos nos están viendo a nosotros como una casa común, como una fuerza política de verdad con posibilidades de ser una alternativa en la isla de Gran Canaria, de ser una alternativa en Canarias y, por supuesto, de ser una alternativa en San Bartolomé de Tirajana. Pues todavía queda un año, pero vuelvo a insistir, un año pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Y hay que dar a conocer precisamente la candidatura que se lleva en cada formación política. La ventaja que tiene usted, como bien ha referido, una de las ventajas es que no está en el grupo de gobierno y tiene todo el tiempo del mundo, pero también estar dentro del grupo de gobierno hace que se creen muchos apenedizos que se pegan a la política para intentar estar en el machito. Lo ha descrito muy bien. Gente que se pega a la política va a estar los que se están acercando a Coalición Canaria no se pegan, quieren formar parte de este proyecto y de verdad confían y creen que somos la alternativa real para gobernar San Bartolomé, porque como no estamos en el gobierno, los que se nos acercan es porque nos quieren de verdad. Vamos a ver lo que pasa con todo esto. Alejandro Marichal, Ramos, gracias por acercarse a este estudio y contarnos todas estas cuestiones y por desvelarnos algún tema. El tema del Siampar me dejaba preocupado con el tema del PMM. Conocíamos lo de el tema de la sentencia desfavorable, pero pensábamos que se había podido resolver esa cuestión. Parece que no. Aquí todo está abierto todavía. Gracias, buen día, un saludo. Gracias a usted y buen día.